Bueno, el caso de Rubén Rocha Moya provocó, ya se habrá dado cuenta usted, todo tipo de reacciones entre legisladores de oposición que pidieron la desaparición de poderes en Sinaloa. La diputada panista, Kenia López Rabadán, adelantó que si insiste en retomar la gubernatura, deberán tomar una decisión porque pondría en riesgo a todo el país. Jorge Romero, el presidente del PAN, llamó a realizarle un juicio político para quitarle el fuero. Es parte de las muchas cosas que se dijeron, para que se dé una idea. La desaparición de poderes en un Estado es un proceso legal y político, en el que se declara que los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial dejaron de ejercer sus funciones y entre los supuestos para proceder a esta decisión está la violación a principios del régimen federal, el abandono del cargo sin causa de fuerza mayor, la imposibilidad física, ahí lo tiene, el abandono entonces, violar el régimen federal, abandono del cargo, imposibilidad de titulares para realizar sus funciones y la adopción de formas de gobierno ajenas a las que establece la Constitución. Ese es el asunto. Bueno, Jorge Álvarez Maínez, él es el presidente nacional de Movimiento Ciudadano, se unió a los reclamos y pidió quitarle el fuero a Rubén Rocha Moya. Solo de esta manera podrá enfrentar la investigación por presuntos vínculos delictivos con la protección constitucional. Extendió la solicitud para el senador de Morena, Enrique Insunza, y el presidente municipal de Culiacán, con licencia, Juan de Dios Gámez. A ellos también los acusó Estados Unidos, les recuerdo que están en la lista de los 10, por relacionarse con actividades del cártel de Sinaloa. Bueno, hoy lunes, también le recuerdo que entró ya la discusión de la cual hicimos ahorita referencia con Miguel Taniyama, allá hasta Culiacán. Hoy lunes entró, ya empezaron las manifestaciones, se fueron al Palacio de Gobierno a manifestarse. Fue un día muy raro en términos del clima para Culiacán, porque fíjese que amaneció lloviendo, entonces mucha gente pues ya no quiso ir, vaya usted a saber, pero ahí está ya la manifestación. Hablemos pues del posible desafuero, que yo creo que como tal ya no existe, pero bueno, hablemos del posible desafuero de Rubén Rocha Moya y estamos con Javier Martín Reyes, integrante, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Querido tocayo, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Qué tal, tocayo? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, oye, qué desfiguros el fin de semana, ¿no? Hicieron de la Constitución de Sinaloa verdaderamente, pues, casi que se rieron de ella, ¿no? Yo creo que sería cómico si no fuera trágico esto, ¿no? Sí. Creo que estamos en un caso, Javier, donde simple y sencillamente el oficialismo no se pone de acuerdo sobre cuál es su posición respecto a Rubén Rocha. Porque si ellos genuinamente creyeran que Rocha es inocente, que todo esto es un intervencionismo de Estados Unidos, que está siendo indebidamente acusado, pues no deberían de tener ningún inconveniente con el que el señor Rocha regrese, asuma sus funciones y gobierne, porque él tiene un mandato popular que le dieron las urnas de manera limpia, ¿no? Según esta narrativa. Entonces, lo que vemos es que por un lado no están dispuestos a hacerse cargo de las consecuencias de mantener la inocencia de Rocha, lo quieren tener ahí guardado, escondido, fuera del reflector público, lo cual refleja evidentemente que saben que hay muy fuertes indicios de que Rocha muy posiblemente está involucrado, ¿no?, en la comisión de delitos, ¿no? Yo creo que hay que decirlo con toda claridad, no lo sabemos en este momento a ciencia cierta, eso tiene que pasar por procesos penales, pero yo te diría, tocayo, si hacemos el recuento de esta historia, pues vamos a ver que las acusaciones relacionadas con irregularidades en el proceso donde fue electo Rocha en el año 2021, se mencionaron en ese mismo momento, ¿no? Está documentado y hay denuncias de que diferentes operadores, representantes de partidos políticos de oposición fueron levantados y no pudieron estar presentes en las urnas. En ese momento hubo un señalamiento por parte del posible involucramiento del crimen organizado, se presentaron impugnaciones ante el Tribunal Electoral de Sinaloa en ese momento. Y después, ¿no?, cuando uno ve, tocayo,
la acusación que hace la Fiscalía de los Estados Unidos, ¿no? En esa solicitud de aprehensión, lo que vemos es una historia que, si fuera cierta, pues es realmente de terror, porque lo que se dice básicamente es que el cártel de Sinaloa fue quien estuvo detrás de la elección que permitió que Rocha se volviera gobernador, que le dieron todo tipo de apoyo, que hubo intimidación hacia sus opositores para que Rocha pudiera llegar, y que luego, a cambio, el gobierno y los funcionarios del gobierno de Rocha le dieron protección al cártel de Sinaloa, y que recibían cantidades de dinero adicionales incluso por este tipo de protección. Esa es la historia que está narrada en la acusación de la fiscalía. Se señala a 10 personas, ¿no? Y aquí en México, Tocayo, tú te recordarás que mientras la presidenta decía, pues, que se presenten las pruebas y que se presenten las pruebas y que se presenten las pruebas, cuando todavía estaban más dispuestos a defender la inocencia de Rocha, pues lo que sucedió es que las pruebas se fueron a presentar a Estados Unidos, ¿no? Y hoy, quien fuera el secretario de Finanzas y Administración de Rocha y quien fuera el secretario de Seguridad, pues ya se fueron a entregar a los Estados Unidos. No, no es una cosa menor que el señor encargado de los dineros y el señor encargado de los policías del gobierno de Rocha ahora estén en Estados Unidos. Seguramente le estarán proporcionando información a las autoridades estadounidenses. Entonces, en ese contexto, pues también se entiende por qué Morena no se siente muy cómodo con que Rocha regrese a la gubernatura, pero al mismo tiempo, Tocayo, yo lo que te diría es que lo más grave es que aquí estamos en una historia donde parece que el oficialismo le está apostando al olvido y a la impunidad, porque de nueva cuenta, pues por un lado la fiscalía dice que no tiene elementos, no hay como tal una acusación formal todavía para Rocha, mucho menos una solicitud de vinculación a proceso. Por el otro lado, también la presidenta ha cerrado las puertas de los mecanismos internacionales. Hubo, lo platicamos en su momento, una solicitud del gobierno de Estados Unidos para detener provisionalmente a Rocha y a los otros 9, eventualmente para una solicitud de extradición. El gobierno mexicano se negó a realizar esto. Y en esta larga historia han pasado cosas tan graves, pues como el hecho, por ejemplo, de que Melesio Cuen, una figura importantísima en la política de Sinaloa, que fue uno de los aliados de Rocha en su triunfo en 2021, apareció muerto al día siguiente, en el que, de acuerdo con la narrativa de El Mayo Zambada, ¿no? Citaron a Rocha, más bien citaron a Zambada, le dijeron que iba a una reunión con el gobernador y con Melesio Cuen. Es en esta reunión, según el dicho del Mayo, cuando lo secuestran y se lo llevan a Estados Unidos. El otro convocado, que era Melesio Cuen, aparece muerto ese mismo día. Al día siguiente, la Fiscalía General del Estado, con una titular que había impulsado el propio Rocha, sale con un cuento de que había sido un intento de asesinato en una gasolinera. Eso se termina desmintiendo por la Fiscalía General de la República con el paso del tiempo. Y hoy es el día, Tocayo, donde pues, prácticamente no tenemos detenidos, ¿no? Ey, ey. No, o sea, digamos, el gobernador Rocha está libre todavía. Buena parte de los funcionarios de su gobierno siguen libres. La que era la titular de la Fiscalía General del Estado y que montó, ¿no? Esta burda escenificación, ¿no? Sobre el supuesto intento de robo en la gasolinera, también sigue libre. El gobierno mexicano dice que no van a hacer detenciones provisionales, ¿no? El único aparato de justicia que parece que medio está procesando esto es el estadounidense, y tan es así que hay personas que se prefieren ir a entregar a los estadounidenses a cambio de cierto tipo de beneficios de manera presumible. Entonces, lo que tenemos aquí en México, más allá pues, de esta locura del gobernador que regresa, que parece que no le pide permiso a nadie, y luego lo critica, luego se vuelve a bajar, pues es una historia de impunidad. Yo creo que esa es la palabra que describe todo lo que Claro, estamos viviendo. sí. Y claro, una posición muy cómoda para Rocha, ¿no? Porque vuelve a pedir la licencia. Uno diría que bueno, pues es que ya no tiene fuero y ahora sí lo pueden investigar, pero pues no hay una fiscalía que lo quiera investigar. Y al mismo tiempo, Rocha tiene a su disposición ese botón que es volver a mandar una carta para decir que regresa a la gubernatura, y en el momento que vuelva a hacer eso, recupera el fuero, ¿no? Entonces, en esas andamos, Tocayo.
Es claro que no recupera el fuero, que no tiene fuero como gobernador con licencia. Es claro, ¿verdad? Que el cargo es el que da el fuero, te pregunto, Javier. Sí, eso es indiscutible, ¿no? O sea, digamos, en este momento Rocha no tiene fuero porque tiene licencia y no está en funciones y Ajá, el fuero protege a la función y no a la persona, ajá. pero también hay que decirlo, tocayo. En el momento que quiera regresar otra vez, vuelve a mandar una carta y recupera el fuero, ¿no? Entonces, claro que está en una posición relativamente cómoda. Pues, ¿por qué? Porque ante eventualmente cualquier amenaza, pues puede volver al cargo y por lo menos de aquí a que termine su periodo, ¿no? El próximo año, pues ahí va a tener una inmunidad procesal que lo que hace es impedir que se le pueda investigar y procesar en México por la Comisión de Delitos y también complica muchísimo el tema eventualmente de una extradición, ¿no? Aunque la Constitución explícitamente no dice que el fuero también te blinda de una extradición. Yo sí creo que hay buenas razones para pensar que gobernadores de cualquier tipo, de cualquier color, ¿no? Haya fuertes indicios o no haya fuertes indicios, no es una buena idea que las autoridades federales puedan llegar y detener a cualquier gobernador del oficialismo y de la oposición y luego mandarlo a Estados Unidos en un proceso de Sí, claro. extradición. Entonces, creo que también ahí hay un blindaje que tiene Rocha eventualmente frente a una posible solicitud de extradición, ¿no? Oye, la desaparición de poderes no la quieren por ningún motivo, se ve, ni la presidenta y obviamente Morena, ¿no? Sí, y además, y yo te diría, yo concuerdo plenamente con las voces que dicen, pues que Rocha debería de renunciar para ahora sí ya no tener fuero y sí poder estar en posibilidad de ser tanto investigado aquí como extraditado, como aquellas voces que dicen, hombre, pues ya abramos el proceso de desafuero formal, Sí, ¿no? sí. Eso creo que sería muchísimo más sano, pues ¿por qué? Porque eso implicaría que tendría que haber una investigación seria por parte de la Fiscalía de la República, tendría que haber una acusación ya bastante más armada. Eso es lo que creo que mereceríamos en México frente a un personaje como este. El tema de la desaparición de poderes, Tocayo, diría, es bastante más discutible, ¿no? Digamos, la idea de la separación de poderes es un poco más como declarativa que constitutiva, o sea, es decir, creo que es una figura que se utiliza para cuando de plano en los hechos y de facto no hay gobierno. Yo tengo la impresión de que en Sinaloa sí hay gobierno, lo que pasa es que hay un gobierno que parece, tiene muy fuertes indicios o es altamente probable que sea un narcogobierno, digamos, ya desde un punto de vista estructural. De nueva cuenta, hay que ser cuidadosos porque las Sí. acusaciones del gobierno de Estados Unidos son eso, nada más una acusación, no son hechos probados en definitiva. Pero sí, digamos, el nivel de penetración del narcotráfico en la política sinaloense es una cosa preocupante. Entonces yo diría, más que el problema no es que no existe un gobierno, al contrario, el problema es que existe un gobierno donde tenemos enormes indicios de que tiene unos niveles de colusión con el narcotráfico que son realmente de espanto. Entonces, sí creo que la manera jurídica de procesarlo no es tanto la desaparición De de poderes. poderes como sí las otras vías que legítimamente existen y se podrían utilizar y se deberían de utilizar, ¿no? Bueno, oye, pero qué desfiguros, Javier, ¿no? O sea, me voy, regreso me quedo 34 horas, regreso, la presidenta no le informan, Morena hace 5 días decía que no estaba solo, lo defendía a capa y espada, y ahora ve nomás, ¿no? Qué cosa. No, digo, no se ponen de acuerdo, ¿no? Sí, O sea, si claro, creen que es inocente, que defiendan que regresa al cargo. sí. Si creen que es posiblemente culpable, que lo detengan provisionalmente para la extradición y sobre todo que lo investiguen. Entonces, lo que pasa es que Morena se tiene que poner de acuerdo. No puede llegar y decir es que Rocha es inocente para entonces decir que es intervencionismo, pero al Ay, mismo tiempo decir no sabemos si es culpable para que entonces no regrese al gobierno, ¿no? Eso me parece que es un papelón brutal por parte de Rocha y del oficialismo. Y también a mí lo que me parece es que es un error de cálculo brutal por parte de Rocha. O sea, creo que en el momento que él anuncia el regreso al gobierno, lo que muchos pensamos es que él ya había hecho un cálculo elemental, ¿no? Sobre qué le convenía, qué pesaba más, qué valoraba más, la inmunidad procesal que le daba regresar al cargo, ¿no?
al costo de romper eventualmente con la presidenta y con Morena, o mantener ese respaldo, tanto de Morena como de la presidenta, sin tener esa inmunidad procesal. Bueno, creo que el cálculo político de Rocha fue tan malo que se quedó con ninguno de los dos, Sí, ¿no? claro, Porque por claro. un lado Ujú. demostró que está dispuesto a irse por la libre, ¿no? Y no acordar ni con la presidenta, ni con Morena, ni con sus aliados, ese paso que dio, déjame ponerlo así, por la libre, y al mismo tiempo, pues ahorita de momento se queda sin el fuero, aunque de nueva cuenta con esa posición muy cómoda, donde en cualquier momento, como decíamos, regresa y lo recupera, ¿no? Uy, uy, uy. Bueno, gracias como siempre, Javier, por tu tiempo. Que tengas muy buena noche y buena semana. Igual, tocayo, que estés muy bien, Gracias. un abrazo. No tuve ningún conocimiento previo de que él quisiera regresar a ejercer sus funciones en el estado de Sinaloa. La verdad no me parecía pertinente, por decirlo menos. ¿Qué diría yo? Pues sencillamente que sea una persona con la capacidad, la honestidad, el profesionalismo y la entrega al pueblo de Sinaloa que se requiere. Eso es mi única posición, como pudiera ser la posición de cualquier mexicana o mexicano o cualquier sinaloense. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió al Congreso local de Sinaloa que elija a una persona interina con capacidad, honestidad, profesionalismo y entrega al pueblo sinaloense para ocupar el cargo de gobernador interino del estado. No lo decidieron hoy y lo iban a decidir hoy, ¿eh? Algo pasó porque claramente algunos integrantes del Congreso, ¿sabe qué dijeron? Estamos esperando que nos digan en Morena qué hacer, tal cual. Esto todo luego de que Rubén Rocha Moya pidiera licencia para separarse de su cargo a tan solo 34 horas de haber regresado. De igual manera, Sheinbaum Pardo, la presidenta, ya dio por terminado, en algún sentido, bueno, no, sí, el gobierno de Rocha Moya, pues asegura que quien llegue deberá terminar lo que queda del gobierno actual, así que no hay camino de regreso, o se presume, ¿no? Quien tome posesión como gobernador, gobernadora, será en octubre del 2027, con las elecciones del año que entra, que tenemos las elecciones intermedias. Mientras que en la explanada de Palacio de Gobierno del estado de Sinaloa, ciudadanos, empresarios, representantes de sectores políticos se manifestaron para que Rubén Rocha Moya no regrese a la gobernatura del estado, al igual que ningún integrante de su grupo político. A ver, en pocas palabras, quieren que se vaya el rochismo. La exigencia de la llamada manifestación por la dignidad de los sinaloenses es clara. Quien llegue a la gubernatura tenga una trayectoria que genere confianza, credibilidad, certidumbre, sin cuestionamientos sobre su desempeño público. Y las cosas, pues la pregunta es quiénes son los rochistas, ¿no? Y también diría que hay algunos que buscarían contender el próximo año por la gubernatura, entonces ni siquiera se quieren asomar, ¿no? Pero a ver, ¿quiénes son los rochistas? Bueno, entre ellos y ellas, de los que están en la lista o de los que se presume, destacan Omar López Campos, secretario estatal de Bienestar y senador suplente del también investigado Enrique Insunza. Usted dirá, ¿ese es candidato? Estrella Palacios Domínguez, actual presidenta municipal de Mazatlán. El diputado local con licencia Rodolfo Valenzuela. El senador Enrique Insunza, quien ya suma 118 días ausente de sus labores por las investigaciones en su contra. Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, buscaba llegar a la gubernatura, pero con sus actuales investigaciones en su contra, pues ya no hay manera de ni que se asome, tal cual, ni que se asome. Bueno, también hay otra cosa, le debo decir. Hoy fue detenido un exfuncionario del deporte del gobierno de Sinaloa, allá en Salt Lake, con todo y droga en un hotel que lo fueron poco a poco cercando y resulta que pues vendía la droga. Vaya usted a saber de dónde la traía. O sea, vaya usted a saber cuál es el grupo que está detrás de ello, ¿no? Él estaba solo en su cuarto del hotel, fueron a comprar la droga y ahí mismo lo agarraron. Eso fue el 12 de agosto, por cierto. Bueno, hemos platicado en varias ocasiones con el chef Miguel Taniyama, chef, empresario restaurantero,
que no sé si en este momento Miguel ya encuentra un poco de respiro o más bien pues no sabemos ni qué pensar respecto a lo que pueda pasar. Miguel, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, y siempre agradecido por tu tiempo, por tus micrófonos, para lo que nos pasa al pueblo sinaloense. ¿Qué piensan de lo que pasó este fin de semana? Qué desfiguros, ¿no? Qué desfiguros de parte del gobierno morenista y del grupo rochista. Es increíble la desfachatez con que quiso dar este albazo en la política sinaloense. La verdad es que es vergonzoso la cara que damos políticamente los sinaloenses. Son unas rémoras que se aferran al poder, que se aferran a ese testaferro de tenernos con el yugo en el cuello. Es muy lamentable, Javier. ¿Por dónde podrían ir las cosas? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Porque esto no va a cambiar por poner a uno u otro, ¿no? Así el asunto, ¿te acuerdas lo que decía Rocha, no? Oiga, ¿cuándo va a llegar la paz a Sinaloa? Pues cuando se dejen de pelear. Mira, es increíble lo que sucede porque lo que exigimos hoy es fuera el rochismo. Fuera el rochismo significa no solamente que Rocha ya deje por fin de manera definitiva la gobernatura, sino que se vaya todo su gabinete por inepto e inútil. No han sabido llevar ni acordar. Necesitamos política de altura acá en Sinaloa. Necesitamos empezar a reconstruir entre todos esa gobernanza que nos hace falta absolutamente a toda la entidad. Con ellos no se puede. ¿Sabes por qué están batallando? ¿Sabes por qué están alargando la pelota en el Congreso? Porque no tienen personas que puedan venir a ofrecernos eso. No tienen una decencia, no tienen una moral, ni tienen una capacidad intelectual y política para sentarse a los ciudadanos y darnos la cara, ojo a ojo, frente a frente. ¿Qué piensan de todo lo que hizo la presidenta y todo lo que está pasando con el gobierno federal? Pues la presidenta hoy los instruyó a que quedara resuelto ese tema hoy, cosa que no han podido hacer por lo que te repito. No tienen figuras ni cuadros que puedan ellos venir y ofrecer y empezar a resolver siquiera con todos los sectores las reuniones y poder hacer y trabajar todo lo que los sinaloenses demandamos y queremos para prosperar. Oye, Miguel, ¿qué supones que pudo haber llevado al gobernador con licencia a querer regresar? ¿Qué supones, Hay un tema de piensa mal y acertarás. A ver. Creo que lo que movió todas estas piezas a final del día es el gran patrono de los morenistas de una ala que ahora se ve que está resquebrajada, que es Andrés Manuel López Obrador. Rocha es un hombre cercanísimo a Andrés Manuel y es un hombre que para tomar ese acuerdo lo tuvo que haber tomado directamente de él. Creo que fue una intentona de ver cómo estaba la situación política en el país de parte de ellos. ¿Qué tanto tenía sostenido o qué tanto la presidenta Sheinbaum había avanzado para liberarse del yugo a Andrés Manuel López Obrador? Oye, y la otra, ¿qué piensan los ciudadanos, ¿Cómo ven las cosas? Híjole, los ciudadanos a veces es un tema de tantas perversidades. Hemos visto tantas situaciones en Sinaloa, Javier, que como te digo, a veces ya no sabemos ni qué pensar. La maldad ha cabalgado todos estos años por Sinaloa y han hecho acuerdos, han hecho contubernios, han hecho pactos con quien no deberían de haberlos hecho. Son situaciones tan complejas para nosotros los sinaloenses que son muchas cosas las que tenemos que volver a curar. Curar una sociedad, cuidar un tinglado económico, cuidar la seguridad y volver a cuidar y apapachar a la agricultura. Son tantos sectores tan dañados, son tantos sectores donde metieron la mano políticos corruptos y crimen organizado, que créeme, va a ser una actividad titánica para los sinaloenses de bien. Sigue prevaleciendo el dominio de los cárteles, ¿no? De Mayitos y Chapitos. Lo digo en función también de algo, ¿no? Hay también la especulación de que los propios cárteles, los Chapitos, le hayan dicho regresa, ¿no? Hay especulaciones de diferentes tamaños y créeme, no se descarta absolutamente ninguna, Javier. Claro. Porque esta política es casi una política ficción, casi una política inverosímil, pero que se vive, que tiene una realidad y un epicentro en Sinaloa. Y créeme que para nada lo deseamos los ciudadanos en Sinaloa. Sinaloa cada vez batalla más en el tema económico. La seguridad, prácticamente somos un estado militarizado y no vemos para cuándo volver a restablecer toda esta tragedia que hemos vivido en los últimos 2 años. Oye, ¿por qué supones que tardaron tanto en mirar hacia Sinaloa desde el gobierno federal? Lo digo, siempre ha sido esta historia, ¿no, Miguel? Siempre se sabe,
cárteles, etcétera. Pero esta particularmente con Rocha, ¿cómo la alargaron? ¡Qué bárbaro! Y si no fuera por Estados Unidos, ahí seguiría tan campante como si nada. Totalmente, totalmente, porque vamos siendo sinceros, Javier. Sinaloa les representaba carretadas y carretadas de dólares. Eso es la verdad. El pacto con los gobiernos ha sido histórico y les significaba carretadas de dinero que preferían hacerse la vista gorda a todos. Siempre era, al final del día, ellos arreglarán sus asuntos. Hoy en día, los asuntos en Sinaloa tienen un ala del narcotráfico, pero también tienen una ala política destruida, y esa ala política y esa ala del narcotráfico ha destruido a todas las instituciones, a todas las cámaras, a toda la organización de la decencia y el trabajo honrado de miles y miles de sinaloenses. Creo que esa mistura que se hay ahorita en los problemas está acabando prácticamente con todas. Están pagando buenos por pecadores, y esa parte es la que duele y adolece a los sinaloenses. ¿Cómo estuvo ¿tú fuiste a la manifestación ahí en Palacio de Gobierno? Sí, empezamos la convocatoria Fast Track desde el mismo viernes que Rocha regresó. Fue una convocatoria muy, pero muy cuantosa en redes. Amaneció el día lluvioso y hubo una medianía de asistencia, pero esa medianía bastó para poner el grito donde tenía que ser escuchado, y bastó para poner en la mesa la perfil de los candidatos que deben de tener o debemos de tener para que lleguen a la gobernanza, para construir esa gobernanza tan anhelada como nosotros como sociedad. Y creo que esa disposición que pusimos y ese juicio político que firmamos miles de sinaloenses que ya está en el Congreso para el gobernador Rocha tenga una certeza y tenga un rumbo que se defienda y que sea firme. Ellos no tienen un perfil para que nos gobiernen, y no lo tienen porque si lo tuvieran ya lo hubieran puesto, si lo tuvieran ya hubieran acordado con la presidenta. Los mismos 13 candidatos que andan recorriendo el estado de Morena pertenecen al equipo rochista, y ninguno de ellos, créeme Javier, tiene la calidad moral y uno de los requisitos más importantes que se ocupa, que no tengan nexos con el crimen. Ninguno de ellos lo cumple, porque todos ellos llegaron a las elecciones del 21 y del 24 acompañados de los gobernadores Rocha. Uy. Hay quien seguramente, ¿no? Hay quien puede ser gobernadora o gobernador interino que no pertenezca a este grupo, ¿no? Pues deben de buscar y deben de sacar algo. La exigencia de nosotros como ciudadanos son un perfil con el que podemos construir todos, inclusive ellos, inclusive ellos. Claro que tienen que hacer un lado su soberbia, su mezquinidad y su egocentrismo. El tema tiene que hablar Sinaloa por delante, Sinaloa primero. Si no, prácticamente volveremos a caer estos meses en las garras de un gobierno que no quiere entender, ni escuchar, ni trabajar para los sinaloenses. Miguel, te mando un gran saludo y estaremos en comunicación constante. Gracias por tu tiempo, Miguel. Muchas gracias, Javier, y siempre agradecido contigo, con todos ahí, porque siempre están atentos a lo que nos sucede. Dios los bendiga y aquí estamos. Bendiciones. Buenas noches, que descanses. Gracias, Miguel. Gracias. Bueno.